El doctorado en Gestión y Políticas Públicas busca formar investigadores con un alto nivel analítico, crítico y propositivo, tanto en la ciencia política como en la administración pública, a través de escenarios virtuales que superan las limitaciones inherentes a las modalidades presenciales, teniendo como base el aprovechamiento de los beneficios tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El poder formular propuestas concretas que solucionen problemas sociales, así como diseñar y desarrollar investigaciones con base metodológica o hasta emprender proyectos académicos científicamente válidos y coherentes, son solo algunas de las competencias alcanzadas por los egresados. El programa educativo cuenta con 2 líneas de investigación: transparencia y rendición de cuentas y gobiernos locales. Ambas se plantean desde una visión que engloba los proyectos de investigación a partir de diversas metodologías. La propuesta curricular de este doctorado proyecta 6 campos formativos: generación, divulgación, transmisión y aplicación del conocimiento, así como desarrollo humano-social y vinculación. Los campos se componen de 8 áreas curriculares: teoría, metodología, investigación, producción académica, pedagogía, formación instrumental, formación integral y formación transversal. La principal característica de este doctorado es la flexibilidad en su diseño, ya que el currículum se integra por ciclos cuatrimestrales de 14 semanas, teniendo una duración mínima de 9 cuatrimestres y una máxima de 14. Todo esto se ve complementado por los campos formativos de vinculación y desarrollo humano-social. La flexibilidad permite al estudiante elegir su trayectoria académica, cursando desde 1 hasta 3 núcleos de aprendizaje por cuatrimestre, según sus metas y necesidades. La modalidad mixta se caracteriza por contemplar en cada núcleo actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales y en un ambiente virtual a través de la comunicación sincrónica y asincrónica. Para concluir el programa doctoral en Gestión y Políticas Públicas, el estudiante debe cursar un total de 17 núcleos de aprendizaje. Únete a esta nueva forma de estudiar con un modelo que se ajusta a tus necesidades y a los retos actuales. Únete a esta nueva forma de trascender. Universidad de Jalapa. Saber para trascender. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Universidad de Jalapa. Seguimos con el ciclo de conferencias internacionales de esta iniciativa que tiene nuestra universidad y particularmente la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta de nuestra institución. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros compañeros catedráticos investigadores, el doctor Rodrigo Rodríguez Sánchez. Doctor, bienvenido. Gracias, Héctor. Muy contento de estar aquí y de estar atento a la plática de la doctora Luz Helena. Bienvenida, doctora. Saludos a los demás. Gracias, Mimi. Muchas gracias. Muchas gracias. También contamos con la presencia de la doctora Nubitzel Sosa Salas. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contenta, muy agradecida con la Universidad de Jalapa de hacerme la invitación para poder participar en estos eventos tan importantes y por supuesto darle la bienvenida a la doctora Luz Helena. Muchas gracias por estar aquí compartiéndonos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues contamos con el día de hoy con una conferencista. Estamos de gala porque nos acompaña la doctora Luz Helena Díaz Roca de Colombia, de la Universidad del Magdalena. Y antes de comenzar la charla que tiene a bien presentarnos la doctora Luz Helena, me voy a permitir leer un poco sobre su perfil, sobre su experiencia, para que todos estemos en contexto. Bueno, la doctora Díaz Roca es docente investigadora de la Universidad del Magdalena en Colombia. Para los que no ubiquen, hay un departamento, así como en México hay estados. En Colombia son departamentos y el departamento es del Magdalena, justo donde se ubica la universidad pública, bueno, más grande del departamento. Realizó sus estudios doctorales, tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública por parte de la Universidad Complutense de Madrid.
Tiene 2 másters, un máster en Administración y Planificación del Desarrollo Regional y otro en Gestión y Políticas Públicas. Hizo una licenciatura, que en Colombia se conoce como pregrado, en Economía Agrícola. Y bueno, ha sido investigadora por más de 15 años, dedicada a estudiar el desarrollo regional y políticas públicas en sus diferentes dimensiones sociales, económicas, ambientales y, por supuesto, institucionales. En la actualidad, su foco de investigación consiste en estudiar los impactos socioeconómicos y ambientales del turismo en las zonas rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta, que estamos muy ansiosos por escuchar más sobre este contexto. Y bueno, también su foco de investigación es sobre las experiencias de turismo comunitario en su contribución a la gobernanza, a la paz, el desarrollo territorial sostenible. Cabe mencionar que esta charla y las discusiones que se viertan en este foro pues abonarán a la publicación de un artículo justamente sobre turismo comunitario, capital social y gobernanza de los destinos rurales del postconflicto, y un libro también sobre construcción de paz y gobernanza territorial en la Sierra Nevada de Santa Marta. Doctora, es un honor tenerla con nosotros en la Universidad de Jalapa. Reciba la más cordial bienvenida en nombre del doctor César Augusto García Soberano, quien es el vicerrector de Educación Virtual y Mixta, y muchas gracias por su tiempo. Bienvenida a México y a la Universidad de Jalapa. El micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí es un agrado compartir con ustedes, los mexicanos, este trabajo de investigación que realicé junto con una tesista de maestría en manejo integrado costero, Zuli Sosa, y con Selene Milanés, que también participó como codirectora de esta tesis, que es de la Universidad de la Costa, que queda en Barranquilla. Bueno, entonces, bueno, entremos como en materia, ¿verdad? Voy a compartir la presentación. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la territorialización de las políticas costeras, nacionales costeras, caso de estudio playas turísticas urbanas de Santa Marta, Caribe colombiano. Bueno, digamos que esta fue el resultado de una investigación realizada para lograr digamos, el grado de máster en manejo integrado costero de la estudiante Zuli Sosa Tapia, que ahora ya es magíster. Pues ella defendió esta tesis en marzo de este año. Y también tenemos a Selene Milanés, como les decía, que ella es doctora en impactos ambientales en playas y sistemas costeros y es profesora de la Universidad de la Costa, que queda en Barranquilla. Bueno, muy bien. El contexto. Nosotros somos un país de 2 mares. Tenemos el mar Caribe y tenemos el mar Pacífico. Tenemos el 45% del territorio marino costero. Tenemos 928.660 kilómetros cuadrados de mar, 3.189 kilómetros de litorales en 12 departamentos, 49 municipios y 4 archipiélagos. El 40% de la población del país vive en el Pacífico y en el Caribe, y el 50%, sin embargo, viven en condiciones de pobreza, a pesar de la existencia de actividades importantes como turismo, comercio, transporte marítimo y la pesca. Bueno, en realidad, pues digamos que la pobreza que se genera a partir también de actividades que son insostenibles en términos de recursos naturales. Tenemos contaminación, erosión de la línea costera, pérdida de hábitats y reducción de la pesca, sobreexplotación de los recursos en general debido al crecimiento desordenado del turismo, asentamientos humanos sin la suficiente dotación de infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo, crecimiento de la pesca y la acuicultura sin una debida planificación, transporte marítimo, hidrocarburos y carbón que generan contaminación, construcción de vías que fragmentan
los ecosistemas, también tenemos vertimientos originados de las actividades agropecuarias, industria y minas. Bueno, estos problemas son bastante complejos que se dan en el territorio marino costero, pero desafortunadamente tienen unos abordajes sectoriales en cabeza de una multiplicidad de instituciones que en suma resultan en una gestión carente de coherencia. Entonces, esta división y dispersión de responsabilidades entre diferentes instituciones gubernamentales que tienen injerencia son diferentes sectores como la pesca, el turismo, transporte marítimo, industria, urbanización. Hay ministerios, cada uno dedicado a estos temas, que poco se hablan entre sí y además de eso hay muy pocos incentivos para trabajar de manera integrada. Entonces los espacios oceánicos y zonas costeras son territorios que además no son considerados en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Uno puede hacer el ejercicio y revisar un plan de ordenamiento territorial de cualquier municipio costero y podemos encontrar que prácticamente desconocen este territorio. También hay falta de acatamiento de las normas, débil coordinación intersectorial para la formulación y ejecución de las normas de administración costera, limitada capacidad de gestión de las instituciones ejecutoras en el ámbito regional y local, que no cuentan con fondos, hay escasez de personal capacitado, pobremente equipado, hay un desconocimiento público de las leyes y procedimientos de aplicación y una falta de participación local en la solución de conflictos entre los diversos usuarios de los recursos costeros. Digamos que esa es una problemática que ha sido suficientemente estudiada, especialmente en las políticas, dos políticas que son las políticas nacionales costeras. Está la política del año 2000, la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y Zonas Costeras e Insulares, y la de 2007, la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros. Estas políticas tienen en común que plantean estos problemas y que la solución que ellos ven es territorializar las políticas públicas, las políticas marino-costeras. Primero que todo, reconocer que el territorio, que existe un territorio marino-costero. Nosotros en Colombia, a pesar de que tenemos estos dos mares, hemos estado de espaldas al mar. De pronto, como depende, o sea, esto tiene que ver con el desarrollo regional que se ha concentrado en la parte andina. Digamos que desde la colonia, pues los españoles llegaron a hacer sus asentamientos allí porque había población indígena, mayoritariamente está centrada en la zona andina. En cambio, en la zona costera casi no había, digamos, indígenas que explotar. Entonces, por eso es que, digamos que el centro político y económico se encuentra en la zona andina. Y por eso las políticas públicas y toda la planificación del desarrollo ha desconocido el territorio marino costero y su potencialidad para el desarrollo. Entonces, primero que todo, esas políticas lo que tiene de interesante es que reconoce que tenemos un territorio marino costero y que es un espacio con características naturales, demográficas, sociales, económicas y culturales propias y específicas. Y por lo tanto, se necesita tener un tratamiento específico, especializado. También se reconoce que hay un mosaico de subregiones, digamos que unas subregiones que se pueden determinar previamente a través de unas características homogéneas, propias y específicas. Y también se reconoce que la gestión y la implementación de las políticas públicas debe circunscribirse a territorios específicos, como una estrategia para superar la sectorización y la incoherencia de la acción pública, que facilite el diálogo, la concertación de las instituciones, comunidades locales y científicos mediante la creación de espacios de integración y coordinación. Digamos que esta política reconoce que se debe estructurar una nueva forma de gobernar, una gobernanza en donde participen los sectores, participen los diferentes actores, las comunidades locales que utilizan estos espacios diariamente y los científicos.
Bueno, entonces dicho esto, en ambas políticas nacionales costeras, allí se crearon 12 unidades ambientales costeras, que son subregiones, digámoslo así. De estas 3 grandes regiones marino-costeras, que son la Caribe insular, está la Caribe oceánica y está la Pacífica oceánica. Entonces tenemos 12 unidades ambientales costeras, entre ellas está la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde nos ubicamos nosotros. Perdón. Bueno, entonces en esta política se definió que debería haber una gobernanza en diferentes escalas, una nacional que permitiera la coordinación intersectorial, ¿verdad? Para ello se creó un Comité Nacional de Manejo Integrado de Espacios Oceánicos y Zonas Costeras que definieron las políticas públicas marino-costeras. Nosotros somos un país unitario pero descentralizado. El nivel nacional se encarga de definir las políticas y a nivel municipal y departamental y subregional se encarga de ejecutarlas. Entonces, con la creación de las unidades ambientales costeras, se definió como una escala subregional en donde se crea en cada unidad ambiental costera un comité regional de manejo integrado de zonas costeras para la planificación y el manejo del desarrollo sostenible. Además de eso, esta planificación aportaba los determinantes ambientales para los planes de ordenamiento territorial. Los municipios realizan planes de ordenamiento territorial y las corporaciones autónomas regionales deben definir esos determinantes ambientales. Como se desconocía prácticamente el territorio ambiental, el territorio costero, marino costero, prácticamente no había ningún determinante ambiental para los planes de ordenamiento territorial, siendo que en estos planes también se desconocía el espacio marino costero. Bueno, también esa política tiene en común en que se define que hay escalas incluso más pequeñas que la escala subregional. Es la escala local, incluso una escala microlocal, como es el caso de las playas, ¿no? Las playas es una unidad claramente identificable que se puede definir como con características homogéneas y que puede en sí mismo ser una unidad de planificación. Entonces, se definió que llevar la gestión a los niveles territoriales más bajos, intentarlo llevar a los niveles más bajos y descentralizarla al máximo para llevar una gobernanza en el territorio en donde sea posible, porque en el territorio es posible la coordinación multisectorial, la coordinación multinivel y la coordinación multiactor, organizado en un sistema de gobernanza. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, bueno, muy bien, estas políticas, digamos que definen una directriz muy clara y muy acorde con la complejidad del territorio marino costero, en donde territorializar las políticas es una nueva forma de gobernar, porque al dividir la totalidad del territorio marino costero en territorios más pequeños facilita la participación de los actores involucrados en acuerdos de planificación y gestión de manejo costero ajustado a las realidades de cada uno de estos territorios costeros. Entonces, territorializar quiere decir ajustar las políticas nacionales que son generales a las realidades de cada uno de estos territorios. Además, facilita la integración del conocimiento a la gobernanza acumulado en las comunidades locales y las poblaciones nativas, los científicos y demás actores de la sociedad, sobre los cuales se debe descansar la innovación y la toma de decisiones. Entonces, hay una serie de autores como Berrier, Soliet, Roy y Rabot, del 2009, Bifurco, digamos que esos son autores franceses. Los franceses trabajan mucho este tema. Si uno va a la literatura no francesa, no encontramos mucho este tema de la territorialización de las políticas. Se habla más de la gobernanza o la gobernanza anidada, pero aquí el foco es el territorio, ¿no? Porque el territorio tiene unas particularidades que es necesario hacerlas visibles
para que estas políticas se adapten a estas mismas necesidades y a los recursos disponibles y a la cultura de los territorios. Entonces, el ajuste de las políticas públicas generales a las especificidades de los territorios pasa necesariamente por establecer estructuras de gobernanza que facilite la interacción de los actores gubernamentales y de la sociedad civil en procesos dialógicos de complementariedad, coordinación y de cooperación. Entonces, la pregunta de investigación fue, desde que se formularon las CONACOS, han transcurrido 20 años y hasta el momento no se han hecho evaluaciones sobre el funcionamiento de los esquemas de gobernanza en las escalas nacional y territorial. Entonces, esta situación motivó la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el desempeño de los procesos de gobernanza de las CONACO en la escala territorial? Entonces, nos pareció que el caso más adecuado pues, serían playas, ¿no? Porque las playas son unidades muy pequeñas, pero complejas, y que cada playa tiene en sí mismo unas características diferenciadas de las otras. Aunque estamos en Santa Marta, no es lo mismo estar en la playa de Rodadero que estar en la playa de Bello Horizonte. Entonces, definimos como objeto de estudio 4 playas urbanas y turísticas, en Playa Blanca, Playa de Rodadero, Playa de Pozos Colorados y la playa de Bello Horizonte. Bueno, entonces, siendo coherentes con la política, vemos que estas playas están ubicadas en una unidad mucho más grande, que es la Unidad Ambiental Costera de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde la Corporación Autónoma Regional, en este caso Corpamac, debe definir unos lineamientos de manejo generales y determinantes ambientales. Entonces, una vez definimos nuestro objeto de estudio, en este caso la escala territorial, la playa, definimos la metodología que tiene relación con los 2 objetivos, de estructura de la gobernanza. Nos preguntábamos qué gobernanza se ha estructurado en estas 4 playas. Entonces, estudiar la estructura de la gobernanza implica 3 aspectos: caracterización de los actores involucrados, identificar a los actores, definir cuáles son sus roles, también los aspectos técnicos de la gobernanza, que hace relación a las políticas, las normas, etcétera. Están los mecanismos y espacios de cooperación y coordinación. También definimos que debíamos evaluar el desempeño de la gobernanza para cada una de las playas y tuvimos en cuenta la metodología de Elliott. Nosotros lo adaptamos. Nosotros hicimos unas encuestas a todas las playas, incluyendo también a los actores que frecuentan las playas, pero también a las instituciones. De tal forma que definimos 3 aspectos del desempeño de la gobernanza. El cumplimiento de los objetivos de la gobernanza. Tenemos como objetivo 1, asegurar la efectividad de las estructuras y estrategias de gestión. El objetivo 2, asegurar la participación efectiva y equitativa de los actores involucrados en la gestión. El objetivo 3, asegurar el cumplimiento de los planes de manejo por parte de los usuarios. Y el objetivo 4, gestionar conflictos de uso de los recursos costeros en la gestión costera. Y en la capacidad institucional tenemos 4 aspectos: autoridad, coherencia, liderazgo, recursos humanos y financieros. Y finalmente el ciclo de manejo integrado: planificación, implementación y evaluación. Bueno, muy bien. Bueno, en esta parte nosotros, digamos, en la estructura de la gobernanza, identificamos unos actores. Primero, identificamos unos actores institucionales de los diferentes órdenes: territorial, nacional y local, ¿verdad? Bueno, local tenemos a la Alcaldía de Santa Marta con sus diferentes dependencias. Tenemos que la principal competencia que tiene el distrito es el manejo y administración de los bienes de uso público. En este caso, las playas son bienes de uso público aquí en Colombia.
especialmente si estas playas van a tener una dedicación turística, recreativa, cultural, industrial y portuaria, a excepción de las zonas de bajamar y aguas marinas y fluviales bajo la jurisdicción de la DIMAR. Tenemos la Secretaría de Planeación, que se encarga del ordenamiento del territorio, reglamenta, dirige y establece los usos y actividades en caños, lagunas interiores y playas turísticas. El DASA es la autoridad ambiental de la zona rural, que también, en este caso, a las playas urbanas, porque en las playas rurales la competencia es de Corpamac, la Corporación Autónoma Regional. Tenemos el INDETUR, que tiene que ver con el tema del turismo y convoca el Comité Local de Playas, que ahorita vamos a hablar de este espacio de coordinación interinstitucional. Tenemos la Secretaría de Gobierno, que controla y protege el respeto del espacio público, expide permisos de operación de actividades de las playas en la zona continental. Tenemos el SMAR, que es la empresa encargada de la limpieza de playas y oxigenación de la arena. A nivel nacional tenemos a la DIMAR, al Ministerio de Industria y Comercio, a la Policía Nacional, tenemos a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la CAR de Magdalena, que es Corpamac, que es la máxima autoridad ambiental, y la Autoridad Nacional de Pesca. A nivel nacional también tenemos un Instituto de Investigaciones INVEMAR, tenemos las universidades, entre ellas está la Universidad Magdalena, que tiene varios programas con temas costeros y marítimos, la Universidad de Lozano, que tiene biología marina, tenemos Los Rodaderos, que es una ONG, y los gremios. Bueno, esto fue importante para definir cuáles eran los actores que tenían injerencia en las playas y cuáles eran sus roles. Bueno, también identificamos cuáles eran los actores en cada una de las playas con respecto a los prestadores de servicios turísticos. Aquí en Colombia, especialmente, bueno, en las zonas como esta, como en las zonas de playa, hay muchos vendedores, muchos de ellos son vendedores ambulantes, pero ellos se organizan en asociaciones y cooperativas. Y prácticamente ellos son, además de los turistas, son los principales usuarios de la playa. Tenemos que Playa Blanca es una playa bastante organizada donde tiene un comité de veeduría que se encarga, entre todos los prestadores de servicios turísticos, organizaron ese comité para vigilar que las normas se cumplan. Y también tenemos la Corporación Social Turística, que vamos a ver más adelante, se conformó para definir las normas, para planificar la playa, para hacer control de las normas marítimas, etc. Bueno, y aquí vemos una cantidad de asociaciones, de informadores turísticos, de prestadores de servicios turísticos, de vendedores informales, asobusos, guardianes de coral, que hacen interpretación de corales, transporte turístico, restaurantes, carpas, sillas. Bueno, también tenemos en Pozos Colorados y Bello Horizonte unas cooperativas que también tienen unos roles muy importantes en cuanto a la organización de las playas. Bueno, nosotros hicimos un análisis de cuáles son los aspectos técnicos de la gobernanza. Como había mencionado anteriormente, se crearon las unidades ambientales costeras y esta es el principal norma superior, de superior jerarquía, que determina las condiciones ambientales para la adopción del plan de ordenamiento territorial, es decir, las corporaciones autónomas regionales deben definir los determinantes ambientales para los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, esta competencia solamente se le dio a las corporaciones autónomas regionales 13 años después de que se definió la política de política marino-costera ambiental en el 2000. Y luego de 17 años, cuando el Ministerio del Medio Ambiente entregó la guía para la elaboración de los planes de ordenamiento y manejo integrado ambiental costera. Es decir, que las corporaciones autónomas regionales, luego de 17 años que se definió la política, pudo tener las herramientas para poder cumplir con esta política. Entonces, este tardío desarrollo de esta política le pasó factura a la Corporación Autónoma Regional nuestra,
porque la zona de Pozos Colorados y Bello Horizonte se urbanizó y hubo una ocupación indebida de las zonas de playa y terrenos de bajamar. Esto ha tenido, digamos, unas consecuencias que incluso se van a ver mucho más en el futuro, porque estas zonas eran zonas de bajamar y tenían prestaban unos servicios ambientales que prevenían la erosión costera. Hoy en día, toda esa urbanización que está allí va a sufrir este problema, incluso de inundación. Ustedes saben, por el cambio climático, uno de los efectos es la erosión costera y el aumento del nivel del mar, y puede comprometerse un poco digamos, la calidad de la vivienda allí en estas zonas. Entonces, digamos que esta política tuvo un desarrollo tardío, con lo cual no permitió que los planes de ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial de Santa Marta tuviera ese determinante ambiental. El distrito de Santa Marta reglamentó el desarrollo urbanístico de Pozos Colorados sin esas consideraciones. Entonces tenemos este problema y hoy en día incluso ese plan de ordenamiento y manejo integrado de la unidad ambiental no existe, y ya hay un plan de ordenamiento territorial nuevo que este año se aprobó, o el año pasado se aprobó, que es el plan de ordenamiento territorial 500 años. Entonces, con lo cual nosotros no tenemos ese determinante ambiental todavía. Bueno, los planes de ordenamiento territorial deben realizar los municipios, ¿verdad? Y según la normativa, ellos deben definir los usos del suelo del territorio bajo su jurisdicción mediante este plan de ordenamiento territorial que incluye las áreas marino-costeras. Luego que se hace este plan de ordenamiento territorial, se reglamenta la zonificación y usos. Pues, según la ley también se debe zonificar los usos, y eso lo definió la política de turismo, y en donde se creó un comité local de playas, que ya les voy a decir de cómo está conformado. Deben zonificar los usos de las playas. Entonces, esto se hace con base en el plan de ordenamiento territorial. Bueno, otro aspecto técnico también de la gobernanza de las playas está relacionada con las concesiones y permisos. Las playas, al ser bienes de uso público, solo pueden ser usados por particulares cuando las autoridades encargadas les otorguen una concesión o permiso para un periodo determinado. Por ejemplo, colocar esas sillas que están al fondo requieren un permiso especial de la autoridad competente, en este caso del distrito de Santa Marta, con el concepto técnico de la dirección marítima. Certificación de las playas. Bueno, aunque la certificación de las playas no es algo obligatorio, sí define la calidad turística de la playa, y desde hace 10 años ya hay esta norma técnica que la desarrolló el Ministerio de Turismo, y también hay una certificación internacional, la más conocida es la bandera azul. Bueno, dentro de los mecanismos y espacios de cooperación y coordinación tenemos el Comité Local de Playas, que fue creado, como les dije, por el Ministerio de Turismo, y la conforman el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el capitán de puerto de la Dirección Nacional Marítima, el alcalde distrital o municipal y el secretario de Turismo, que es el representante del alcalde. Bueno, aquí están 3 entidades que son claves en la gobernanza de las playas. La DIMAR se encarga de la gestión de los bienes de uso público en conjunto con la alcaldía. Entonces ellos son los órganos o las entidades que están llamadas a defender los bienes de uso público, en este caso la playa. Y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define las políticas generales. Entonces, de manera que aquí tenemos una entidad del nivel nacional, la Capitanía de Puerto también es nacional, pero tiene asiento en el territorio, y está el nivel municipal. Entonces, tiene como función establecer franjas en las zonas de playa destinadas al baño, al descanso, a la recreación, las ventas de bienes de consumo por parte de los turistas y a la prestación de otros servicios relacionados
con las actividades de aprovechamiento de tiempo libre que desarrollan los usuarios de las playas. En general, pues este órgano zonifica cuáles son los usos para el turismo. Bueno, en cada playa los prestadores han creado estrategias para la recolección de residuos. Estos son la cooperación que hay entre los prestadores de servicios turísticos. En cada playa los prestadores han creado estrategias para la recolección de residuos sólidos, acuerdos en los días para prestar sus servicios en la playa llamado pico y placa. Esto es una cosa muy colombiana, especialmente se ha visto mucho en el tema para regular el flujo vehicular. Entonces hay unas fechas para poder salir, digamos que hay turnos para poder salir, hay días en que uno no puede salir con su vehículo. Y esto se trasladó a esto de los prestadores de servicios turísticos. Es que hay muchos en la ciudad, hay muchos prestadores de servicios turísticos, incluso a veces llegan a agobiar a los turistas. Pero en la época en que no hay temporada, ellos saben que si todos salen, ganan muy poco. Ninguno va a ganar lo suficiente para poder tener un ingreso para el día. Entonces ellos se coordinan y se ponen turnos para salir a prestar sus servicios en las playas, para que puedan tener algún grado de rentabilidad y no perder el tiempo cuando no van a obtener lo que esperaban. Entonces tienen también labores menores de ornamentación, preparación de los elementos de la playa, como la pintura de los árboles y garitas para salvavidas. Ellos se coordinan para que la playa quede limpia y ordenada. También apoyan a las autoridades en la denuncia de irregularidades en la playa, en la vigilancia del cumplimiento de las normas establecidas para la misma y la participación a reuniones y actividades que son convocados de limpieza submarina, por ejemplo, que coordina el distrito de Santa Marta, la alcaldía. Bueno, con base en unas encuestas, nosotros definimos de acuerdo con unas redes, las redes sociales. Nosotros hicimos un análisis de redes a través del software Onodo y definimos qué tipo de gobernanza tiene cada playa. Entonces nosotros vimos que en Playa Blanca tenía una particularidad y es que casi que quien gobierna la playa es un comité de usuarios de prestadores de servicios que se llama Corsotur. Todos los prestadores de servicios turísticos hacen parte de esta corporación en donde ellos se coordinan, donde formulan planes y proyectos para desarrollar la playa, garantizar a sus miembros participación, formación, trabajo e información de manera equitativa, prestación de servicios de vigilancia, residuos sólidos y líquidos, limpieza marítima, primeros auxilios y salvavidas. Reglamentar las actividades de los prestadores de servicios turísticos en la playa. Esto es bien importante por el tema de los precios. Ellos se coordinan, ellos se autocontrolan y evitan tener precios excesivos, y también reglamentan el tema de la calidad. Organizan entre los miembros la vigilancia en el cumplimiento de las normas en coordinación con un comité de veeduría. El comité de veeduría es un organismo que permite controlar o vigilar que los miembros de esta corporación o de los prestadores de servicios turísticos cumplen con las normas. Organizan también el transporte marítimo, gestionan la construcción de un muelle, pues ellos quieren construir un muelle allí para recibir a los turistas y promocionar la playa nacional e internacionalmente. Bueno, la playa de Rodadero es una gobernanza jerárquica, digamos que tiene un débil empoderamiento comunitario de los prestadores de servicios turísticos, porque no existe una organización que las congregue, como sí en Playa Blanca, y digamos que las instituciones gobiernan, pero las instituciones se les dificulta más gobernar este espacio porque tienen que ir a cada uno de esas asociaciones así como la ven ustedes, ¿no? Y hay unas asociaciones que son grandes, pero que no alcanzan a congregar a las demás asociaciones. Pero de todos modos, dentro de los prestadores de servicios turísticos existen acuerdos de trabajo voluntario para limpieza de la playa, se comprometen con limpiar su lugar de trabajo y labores de ornamentación simples como pintar los troncos de las palmeras. Digamos que
este nivel organizativo comunitario es mucho más bajo que Playa Blanca. Tenemos Pozos Colorados, que es una gobernanza jerárquica con una fuerte influencia de hoteles y condominios. Aquí, pues, estos hoteles y condominios han obtenido concesiones por parte de las autoridades para colocar diferentes elementos para el disfrute de los turistas, como sillas, carpas, etcétera, kioscos incluso. Entonces, ellos prácticamente son los que establecen las normas de los demás prestadores de servicios, porque ellos también prestan servicios de carpas, de sillas, etcétera. Y hay otros que también prestan ese servicio, pero no de exclusividad para los condominios, sino para cualquiera que llegue allí. Pero sí ha habido como conflictos porque los hoteles que tienen concesiones prácticamente se han adueñado de esos espacios y siempre ha habido denuncias por parte de los usuarios, de visitantes y turistas de estas playas. Entonces, prácticamente los condominios ejercen influencia sobre quién debe usar o no la playa. Entonces, ahí es un asunto un poco inequitativo. En ambas playas, tanto Bello Horizonte como Pozos Colorados, se presenta esta situación. Bueno, muy bien. Nosotros hicimos o nosotras, porque todas somos mujeres, sacamos a partir de una serie de preguntas que le realizamos a los diferentes actores de las playas. Esto es bastante largo y no quise presentarlo aquí, porque sería engorroso, me demoraría como más de hora y media explicando esto, pero nosotros le dimos una puntuación de las playas, así como el promedio total para cada uno de los aspectos que evaluamos de la gobernanza. Cumplimiento de los objetivos de la gobernanza, vemos que la playa que tuvo mayores puntajes fue Playa Blanca con 0,70. Eso es escala de 0 a 1, donde Playa Blanca obtuvo el mayor puntaje, y esto es porque tienen organizada la playa, ellos hacen su autogestión. Todo lo que una playa debería tener, ellos intentan ofrecerlo. O sea, limpieza, vigilancia, salvavidas, todo eso lo dotan ellos mismos a través de sus propios recursos. Mientras que las otras playas, las instituciones son las que ofrecen esto, y las instituciones son muy débiles para presentar para dotar todo esto. Además, a través de este empoderamiento comunitario en Playa Blanca, ellos mismos resuelven los conflictos y es mucho más fácil. En cambio, las demás son las instituciones que resuelven los conflictos, ¿no? Entonces, en capacidad institucional, obviamente es igual, porque son las mismas instituciones que tienen influencia sobre todas estas playas. Y tenemos que el ciclo mix, es decir, planificación, todo lo que es planificación, implementación y evaluación, pues digamos que ninguna de ellas tiene planes de manejo. A estas playas no se ven como una unidad de planificación, por lo tanto no tienen planes de manejo, solamente tienen zonificación, un poco para organizar el tema de dónde deben estar las carpas, las sillas, dónde se deben ubicar los kioscos de ventas, de comida, etcétera. Entonces, pero no va más allá de esto. Entonces no hay planes de manejo, por lo tanto casi todos tienen casi el mismo valor. Y tampoco hay indicadores de evaluación de la calidad, por ejemplo, de la calidad del agua, la calidad de la arena. No hay una evaluación si el turismo de pronto está generando impacto sobre la biodiversidad. Tampoco hay una evaluación de cómo la playa genera bienestar socioeconómico. Entonces, hay una serie de indicadores que no se producen. Las entidades no lo producen porque no planifican. Entonces, en general, el desempeño de la gobernanza es bastante precario, porque
de 0 a 1 sacaron 0,52. Y la que tiene un poco más fue Playa Blanca por esta situación de que ellos hacen autogestión, pero eso no es suficiente. Lo ideal sería que fuera una cogobernanza, porque prácticamente en esa playa las instituciones no hacen presencia. Como en las otras tampoco, pero el problema de Playa Blanca es que está un poco más alejada que las demás y de pronto de pronto pudo ser un factor mediante el cual ellos, de verse que estaban desamparados, digámoslo así, ellos mismos se organizaron, pero también influyó que casualmente un estudiante de la maestría de manejo integrado costero de la Universidad de Magdalena, que era capitán de puerto de la DIMAR, de la Dirección Nacional Marítima, los capacitó y diseñó una gobernanza. Todos esos comités lo diseñó este estudiante de manejo costero. O sea, lo que quiere decir que cuando las comunidades se capacitan, ellas se empoderan. De aquí, esta es la gran conclusión. Y estas comunidades o estas comunidades de usuarios, cuando se empoderan, pueden apoyar la gestión, incluso pueden aumentar un poco el desempeño de esta gobernanza. Bueno, entonces, esta es una de las conclusiones, pero hay mucho más, ¿no? Con respecto a las unidades ambientales costeras como forma de territorializar la política de desarrollo sostenible de las zonas costeras como una unidad mucho más grande, subregional, que debería dar como unas directrices generales para poder ocupar el territorio, no, pues apenas empezado a materializarse. Como les decía, hasta hace poco el Ministerio de Medio Ambiente elaboró una guía para la elaboración de estos planes. En Santa Marta, como les decía, recientemente se aprobó un plan de ordenamiento territorial con un plan de la unidad ambiental costera que está en proceso de formulación, lo que hace evidente que este nuevo POT poco especifica la protección de los ecosistemas asociados a las playas de Santa Marta y un urbanismo prioritario que pueden tener como consecuencia el deterioro de la base natural de las playas. Porque hay problemas técnicos, por ejemplo, la delimitación de las playas que hace la DIMAR digamos que no ha sido socializado y no aparece, no está muy claro. Además está el componente ambiental que es necesario que una entidad como la Corporación Autónoma Regional defina cómo se debería ocupar esa playa, cuál sería su manejo. Bueno, los espacios de coordinación y cooperación interinstitucionales que también estaban como definidas en la política, requieren muchas acciones interinstitucionales y solo se cuenta con un espacio que es el Comité Local de Organización de Playas, que es insuficiente porque solamente participan 3 entidades cuando deberían participar la Dirección de Medio Ambiente, DALSA de la zona urbana de Santa Marta, la Corporación Autónoma Regional, la Policía, deben ser miembros permanentes de este club, porque este club simplemente tiene como objetivo organizar la playa, pero debería extenderse a organizar la playa no solamente desde el punto de vista de zonificación, sino de una planificación integrada. Entonces, este espacio de participación interinstitucional es limitado porque además de que se limita a unas cuantas entidades, porque no participan más entidades, no participan los usuarios de las playas. ¿Ya? Entonces, en el tema del empoderamiento, les dije que Playa Blanca es un modelo para seguir de empoderamiento comunitario, que aunque ha surgido debido a la débil presencia institucional en esta playa, pero que paradójicamente la ha llevado a ser la playa más organizada de la ciudad. Este potencial comunitario ha sido desconocido por parte de las instituciones, que de manera contraria de las nuevas playas donde muestra mayor presencia. Sí, esta playa no hay casi presencia institucional y de ahí también de pronto su fortaleza. Pero que esta se podía potenciar y aumentar, mejorar la gobernanza si se trabajara de manera coordinada en las instituciones con ese empoderamiento comunitario que existe allí. En esta playa, que es la de Rodadero,
que está más cerca de la cogobernanza, pero el problema de esta playa es que aunque hay mucha presencia institucional, no hay empoderamiento comunitario, es decir, los usuarios no están organizados. Entonces, pues habría que fortalecer ese empoderamiento comunitario. Con respecto a la conducción del gobierno distrital, se muestran avances en la coordinación de las instituciones y en la participación de los usuarios en las playas, pero aún el alcance de la gobernanza es pobre, porque les decía que el ciclo MIS, o sea, el ciclo de manejo integrado costero, pues no existe, no hay planificación, no hay control ni evaluación. Esta es una herramienta fundamental en realizar planes de manejo en donde se establezcan esos 3 ciclos que permita retroalimentar la planificación. Es necesario que esto exista. Bueno, lo otro es que de pronto en la ley en las leyes hay un vacío, aunque hay una política de playas que hablaba de esto, pues esto no se ha cristalizado, pues no se le ha dado tampoco la capacitación a los municipios y distritos, pero es asunto también de que la administración distrital se empodere también, porque la administración distrital es el actor fundamental para planificar su territorio y es el que debe ejercer la coordinación de las instituciones y fortalecer sus capacidades para llevar a cabo los objetivos de la gobernanza. Bueno, la territorialización, en conclusión, pues aún no ocurre a cabalidad porque no hay un enfoque territorial en los planes de gestión y no existe a escalas más pequeñas para atender las necesidades reales del territorio. Es decir, que no hay una planificación a nivel de playa. Cada playa necesita un plan de manejo y un proceso de manejo integrado costero. Entonces, los modelos de gobierno son de arriba hacia abajo, así como el nivel nacional planifica de arriba hacia abajo, también los municipios a veces, muchas veces también planifican y su forma de gobernar es de arriba hacia abajo. Con lo cual es necesario llegar al nivel territorial para poder coordinar con todos los actores involucrados y de acuerdo con las características de cada territorio, planificarlo y para lograr un desarrollo sostenible. Entonces, la coordinación entre las instituciones y los usuarios, ya les decía que hay una desconexión entre ambos, porque este espacio que se creó, que es el Comité Local de Playas, tiene sus limitantes. Para Playa Blanca se inició la coordinación más fuerte entre los prestadores de servicios turísticos que entre las instituciones que en las otras playas. ¿Sí? Carencia de planificación y de capacidad institucional. En las encuestas que realizamos, todas las instituciones nos decían que las capacidades técnicas y financieras de recursos humanos eran bastante precarias y ellos de pronto querían hacer muchas cosas más, pero también esto limitaba, porque no hay capacidad institucional y tampoco hay esa carencia de planificación como les comentaba, ¿no? También es que las entidades tampoco se apoyan en las universidades y centros de investigación para hacer estudios y tomar decisiones de manera informada. Y por lo tanto, entonces, en la gobernanza se ha desvinculado a estos centros de pensamiento y de conocimiento que podrían apoyar la toma de decisiones. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que les haya aportado esta conferencia. Muchísimas gracias, doctora. Sumamente interesante el abordaje del tema que nos acaba de compartir. De antemano, antes de los comentarios, obviamente, de nuestros colegas investigadores y, por supuesto, del público que nos ve, sin duda es un contexto muy similar porque en el estado de Veracruz, en donde nos encontramos nosotros, tenemos una amplia zona costera con muchísimos problemas relacionados también con el ejercicio de las políticas públicas, en la desarticulación de los niveles de gobierno nacional, federal, estatal o provincial y obviamente municipal, y en donde este tema de la gobernanza, la participación ciudadana y la vinculación con la sociedad civil es sumamente importante.
Así que invitamos también a los participantes a que envíen sus preguntas a través del chat para hacérselas llegar a la doctora. Y a mí me gustaría pues darle la palabra a la maestra Nubia para que tal vez nos ayudara a hacer algunas reflexiones sobre esta presentación y que tengamos un espacio, pues obviamente, para la discusión y el diálogo abierto. Maestra Nubia, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Pues, en primer lugar, quiero felicitar a la doctora Luz Helena, pues, por este panorama que nos brinda y sobre todo cuál es la finalidad de poder realizar por parte de la universidad este tipo de eventos, este tipo de conferencias en las que sin duda cada día podemos aprender un poquito más acerca de temas específicos. Este tema me parece que es muy importante. Considero que cuando yo la escuchaba hacer algunos comentarios específicos por cuanto a su tema, este tema de tesis con el que es coautora, me despertaba algunas inquietudes y me parece que estaba escuchando esta problemática que también de repente vivimos en nuestro querido México. Y es precisamente que contamos con territorio muy rico por cuanto a las costas, el Pacífico, el Atlántico, y como decía el doctor Héctor, esta parte en la que nosotros nos encontramos, que es nuestra entidad veracruzana, en la que gran parte del Golfo de México, por supuesto que pertenece, ¿no?, a lo que es nuestra entidad. Pero ahora que puedo escuchar estos comentarios y me despierta el interés, yo creo que nos despierta a todos los que podemos tener la oportunidad de escucharla, es por cuanto a esa situación de gobernanza, no gobernabilidad, ¿no?, sino de gobernanza en la que debieran estar inmiscuidos de carácter horizontal, no solamente una cuestión de carácter jerárquica, ¿no?, en la que, como bien comenta, pudiera darse el caso que de realizarse o de existir, mejor dicho, leyes específicas que regulen esta parte de la cuestión de las zonas costeras por cuanto a la territorialidad de las playas, y en las que también en México vivimos con algunos problemas por cuanto a este tipo de acciones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y lo comparto también con usted, doctora. Es en el sentido de que en muchas ocasiones aquí en México, por supuesto que toda la parte de la zona costera, pues es una cuestión de carácter federal. Nosotros contamos con un espacio de 20 metros, ¿sí? Es esa parte costera por cuanto a la playa, que es de carácter federal y en la que pues las personas morales, lamentablemente se ha dado el caso de que confunden esta cuestión de, digamos, concesión, por así decirlo, pero es muy distinto a la libertad de tránsito que se debe de llevar a cabo, la cual sin ninguna restricción debe de existir. ¿Para qué? Para cualquier persona. Entonces, es muy lamentable cuando nosotros podemos observar esa restricción por parte de diversas, digamos, personas morales, algunas cuestiones, por supuesto, estoy hablando de carácter privado, como lo son los hoteles, en las que no permiten el acceso, ¿sí? Y esto es muy grave. Y bueno, coincido aquí en México, esa libertad y sobre todo esa parte en la que ¿cómo lo podemos decir? Es importante el poder escuchar a la comunidad. Aquí nosotros en México, de primera mano, digamos como ente de gobierno, el primer contacto que nosotros como ciudadanos tenemos, pues es con nuestro municipio, ¿sí? Nuestros alcaldes, y que además debe darse la oportunidad de poder escuchar en cada comunidad, porque si bien es cierto, contamos con muchas playas de diferente índole, cada uno tiene sus propios problemas, tienen sus propias especificaciones, y que si contamos con una ley, obviamente de carácter nacional, pues es importante también atender este sector, ¿no?, comunitario, como usted bien comenta. Entonces,
en ese sentido, tengo algunos comentarios, pero bueno, quiero dejarlo hasta aquí por el momento. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Héctor, ¿cómo va a ser la dinámica? Voy contestando. Adelante, doctora. Aquí es un diálogo abierto. ¿O va hablando Rodrigo, vas hablando tú? Adelante, si gusta, a partir de lo que nos comenta la maestra Nubia, si gusta enriquecer también el diálogo, nos daría mucho gusto. Sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que en Latinoamérica parece que fuera un país, porque nos parecemos mucho, ¿no? Tenemos mucho en común, además del idioma. Y es el tema de cómo se gobierna, ¿no? El tema de la centralización, a pesar de que ustedes son federales, y digamos que hay autonomía por cada estado, también se presenta el problema de la toma de decisiones, que a veces se toma de nivel de arriba hacia abajo, ¿no? Y se dan una serie de situaciones en donde la sociedad no participa o no se escucha a la sociedad. Y a veces cuando uno ve que a veces hay muchos documentos y políticas, pero que no se cumplen en la realidad. Es decir, que por un lado van las políticas y por el otro lado va la realidad y la implementación. Esa brecha es uno de los principales problemas de la gobernanza en realidad, porque, por ejemplo, los bienes de uso público, por ejemplo, las playas son bienes de uso público, sin embargo, hay, digamos, excepciones cuando se dan concesiones, ¿no? Entonces, el otro actor, que es el que obtuvo la concesión, empieza a interpretar de una forma que no es la correcta de cómo es la concesión que se le ha otorgado. Como decías tú, Nubia, y pasa acá, en el caso de Bello Horizonte, la playa de Bello Horizonte y Pozos Colorados, en donde estas propiedades horizontales, estos hoteles y estos sitios, ¿cómo es que se llama? Condominios. Estos condominios quieren ofrecerle un buen servicio a sus clientes, ¿no? A los que están hospedados. Y ellos quisieran tener la playa para ellos solos. Bueno, eso está bien, pero es que la playa es de libre circulación para todos. Si bien es cierto, tienen unas sillas ahí, unas carpas, a veces los vigilantes, cuando ve a gente que está usando la playa, está muy cerca a ellos, empiezan a sacarlos. Y así es como se han generado muchos conflictos. Y de ahí viene la conflictividad. Pero a veces estos conflictos no se resuelven fácilmente porque hay grupos de presión y estos condominios pertenecen a organizaciones económicas muy fuertes que tienen mucha influencia en el gobierno. Entonces, de ahí viene la ciencia política también, ¿no? Uno aplica la ciencia política, que ustedes son de la ciencia política, y vemos que pueden existir leyes, normas, pero los actores intervinientes, los involucrados, pueden interpretar de una u otra forma la ley de acuerdo a su acomodo, de acuerdo con sus intereses y de acuerdo con la influencia que tengan en la sociedad, ¿no? El tema creo que sería como eso lo que comentó Nubia, que quería ampliar un poco más. Disculpen, es que aquí se usan abanicos y hacen ruidos. No hay ningún problema, lo entendemos perfectamente. También en nuestro estado, nosotros vivimos en una zona más serrana, en la ciudad de Jalapa, pero estamos a 1,400 metros sobre el nivel del mar y tenemos a 1 hora el puerto de Veracruz, en donde está más o menos el clima como ustedes. Entonces entendemos perfectamente las necesidades y el calor. Doctor Rodrigo, comentario, reflexiones, adelante. Primero que nada, es un trabajo muy completo, integral, abarcaron prácticamente todos los temas y todos los rubros que se tienen que ver para la gestión de estas zonas. A mí me llamó mucho la atención, doctora, que cómo es posible que un país que tiene el 46%
¿cómo se llama?, de zonas costeras, haya descuidado tanto su regularización. Ahí me lleva a una pregunta. Esta falta de regularización, de acuerdo a su investigación, ¿a quién beneficia? Digamos, ¿a quién le conviene que esta situación siga así y que siga y que se mantenga así, ¿no? Porque, pues bueno, en muchos otros países conviene una falta de regulación legal, una falta de mecanismos o de estructuras, pues para atender a grupos de facto que pueden estar operando con esta irregularidad y beneficiarse a costa de, pues, situaciones, a costa de la degradación ambiental, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta y digamos, si alguien no se beneficia, entonces estaríamos hablando de, pues, una incompetencia administrativa de a quien le toque allá en Colombia a la autoridad de no ver lo evidente. Y también me llamó mucho la atención, por eso lo destaco, que estos planes no hayan contemplado o invitado a expertos ambientalistas, ¿no? Que no vieron que esta degradación o esta, ¿cómo se llama?, la pérdida del terreno marino, costero, perdón, se iba a dar porque era evidente, ¿no? Yo creo que cualquier estudioso de la ciencia ambiental, pues obviamente detectaría que dándose esas condiciones, en 10 años este terreno se va a perder, ¿no? Son mis precisiones, doctora. Gracias. Sí, me parece interesante esta combinación entre incompetencia versus intereses. A veces uno los confunde, ¿no? Uno dice, bueno, son tan incompetentes así, uno se pregunta, ¿serán que son así de tontos o tan descuidados, pues, que no? No, yo lo que creo es que hay una combinación de todo, ¿no? Lo que pasa es que esto es bastante complejo. Yo hice mi doctorado en gobierno y administración pública y yo tenía una pregunta, ¿por qué unos municipios se desempeñan bien y otros no? Y yo me volví loca porque esto es muy complejo. Y esto tiene mucho que ver incluso desde la conquista española o de cómo cómo nos colonizaron. Y bueno, y creo que en eso tenemos mucho en común, ¿no? Porque provenimos de la madre patria y digamos que tenemos muchas cosas en común. Pero el asunto por ejemplo, acá en concreto, la dirección marítima es la encargada de proteger las zonas, los bienes de uso público, que son que son las playas. Las playas son de todos, ¿verdad? De ahí se la puede apropiar. Resulta que hay un asunto de coordinación interinstitucional. O sea, las competencias están fragmentadas. La DIMAR se encarga del tema marítimo, de dar los permisos al transporte marítimo, y también delimita cuáles son las playas, cuáles son las zonas de bajamar, ¿sí? Esa información solamente la tiene la DIMAR. Entonces, cuando la DIMAR se da cuenta que están ocupando un bien de uso público, le avisa a la alcaldía, y la alcaldía se encarga en sus competencias policivas, junto con el inspector de policía, tiene que coordinar con la policía la demolición de esa construcción. Entonces, ahí actúan dos entidades. Si esas dos entidades no actúan, no tienen el mismo criterio, pues no resulta nada. Y eso es lo que pasó en esta historia, de Pozos Colorados, por ejemplo, en esta playa, donde hay condominios que han ocupado zonas de bajamar, que son fundamentales para controlar la erosión costera, porque, bueno, eso tiene un sistema ecológico propicio para evitar esta erosión costera. Y cuando esto se deseca o se cortan los mangles, ya esa protección desaparece. Entonces, la playa termina perdiéndose prácticamente y entrando el agua.
Entonces resulta que hay unos grupos de interés. Lo que pasa es que la DIMAR es a nivel nacional y la alcaldía es a nivel municipal. Entonces hay unos ciclos políticos. Los municipios, o bueno, las autoridades municipales se eligen mediante elecciones cada 4 años. Y aquí, por ejemplo, aquí en Santa Marta, hay unos grupos de presión que son los terratenientes. Los terratenientes son unas cuantas familias que vienen de la colonia. Son apellidos de la colonia. O sea, uno hace una historia y esas personas vienen de generación en generación gobernando este territorio. Entonces, prácticamente ellos ponen los alcaldes, porque ellos son los que tienen el dinero, los que pueden financiar campañas, los que pueden apoyar. Entonces, un alcalde aquí, hace 10 años, que generó un vínculo con una de esas personas, y esa persona tenía una visión de desarrollar urbanísticamente toda la zona de Pozos Colorados y Bello Horizonte, porque él es dueño de toda esa tierra. O sea, ellos son dueños de casi todo. Entonces, incluso querían, entre más cerca está el mar, más cuesta un apartamento. Entonces, imagínense todo eso, kilómetros y kilómetros de zona de playa, pues obviamente se enriquecen mucho, ¿no? Entonces, resulta que la DIMAR advirtió, mire, alcalde, tiene que mandar a demoler todo esto porque esto está en zona de bajamar. Pero a este alcalde lo financió este señor. Y este señor hizo todo lo posible para que hicieran como unos enredos legales. A la final se terminó titulando él obtuvo incluso títulos de propiedad sobre esas zonas que eran zonas de uso público de todos los colombianos. Nada más por una firma del alcalde. Cosas que se dan. Y la DIMAR hizo un proceso, pero a la final terminó en nada, porque pasó mucho tiempo y incluso la justicia no es neutral. La justicia está influida por los grandes poderes. Entonces, fácilmente una querella termina diluyéndose en el tiempo y luego a la final perderse, digamos que queda a favor de la otra contraparte. Entonces, así se dan estos procesos, porque esto viene desde mucho antes. Digamos que estos poderes territoriales vienen desde la época de la colonia. Y ellos son los que tienen la tierra, y el que tiene la tierra tiene el poder político. Y entonces pueden hacer lo que quieran, así sea que no beneficie a la mayoría. O perjudican a los incautos, no sé. Digo, la gente que invierte allí, sus hijos de pronto no van a heredar una propiedad valorizada. O de pronto, ellos como tienen el poder, van a mandar a hacer espolones o tratar de que el mar no se entre con unas infraestructuras costosísimas que todos los vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la pregunta. Pues yo coincido también en nuestro contexto veracruzano e incluso en otras regiones de México y seguramente en Latinoamérica es el común denominador esta tendencia de, lamentablemente, hay que decirlo con todas sus letras, de corrupción, de contubernio entre autoridades, entre caciques terratenientes que, a pesar de que existe un proyecto de ordenamiento territorial para una región específica, no se respetan. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿habrá algún mecanismo en el que esta planeación territorial que se hace
a veces de forma distrital o estatal, tenga una forma de garantizar su operatividad, digamos que su ejercicio de forma correcta, con algún otro mecanismo de participación ciudadana en donde a lo mejor la sociedad civil se involucre, es decir, que esas palomitas, esas firmas, cuando habla de una acción legal, esas firmas se eleven para que también el nivel federal, pero también el nivel de sociedad civil tenga alguna injerencia y se puedan tratar de evitar, ¿no? Porque estamos seguros que será más difícil y tomará muchos más años de los que nosotros esperamos. Y la segunda pregunta que yo le haría es, ¿cuál es, digo, hablando que estamos en la universidad, cuál es el papel de las universidades públicas en esa vinculación? Un espectador, tal vez de evaluador, ¿tiene alguna injerencia las universidades públicas o privadas en este sentido? ¿Cuál podría ser su experiencia al respecto, doctora? Bueno, yo la primera pregunta pienso que podríamos, digamos que la planificación sea realmente honesta y beneficie a los demás, sea de beneficio general, ¿verdad? Es que los ciudadanos nos apropiemos de nuestro territorio, lo conozcamos, ¿verdad? Le hagamos seguimiento a las decisiones que se toman a nivel público. Si hay un ciudadano vigilante, observador de las decisiones, y si hay una acción colectiva en el cual la gente se movilice. Bueno, nosotros en este contexto nacional estamos en esa situación prácticamente. Las protestas que se han dado a nivel nacional es resultado de la inconformidad del gobierno, que no responde a las necesidades de la mayoría. Entonces, hay unas cosas que son más a nivel macro, como por ejemplo el tema del empleo, el tema de cómo el Estado puede estabilizar la economía, cómo el Estado puede reducir las desigualdades sociales, cómo el Estado puede ayudar a las personas menos favorecidas de la sociedad en momentos de crisis, porque en los momentos de crisis quienes más sufren son las personas de menores ingresos, porque los ingresos dependen de que la economía esté bien. Si la economía va mal, pues ellos van mal, no tienen ni siquiera de lo básico. Lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, son los efectos de la pandemia del COVID-19. En muchos países, pues, se les garantizó un ingreso mínimo a la gente para que pudiera cuidarse de este virus. Y nosotros tenemos dos problemas. El mismo virus que nosotros somos uno de los países con mayor mortalidad por el virus COVID-19, pero además que también tenemos un problema económico. O sea, jamás en nuestra historia habíamos decrecido 7-8%. Solamente en 1999 tuvimos un decrecimiento del 3%, pero estamos en menos 7% el año pasado. Entonces hay un problema de desempleo que ha afectado más a los jóvenes y las mujeres. Entonces, en los últimos 2 meses ha habido paros, hubo un paro de casi 45 días permanentemente. Y bueno, eso también tuvo un efecto en la economía. Lo que te quiero decir es que la gente cada vez es más consciente de su propia realidad. Pero en casos extremos como este, que su propia supervivencia está en veremos, digámoslo así. Pero, por ejemplo, cosas como que la playa le invadieron o que la gente no se moviliza tanto. Sí, porque la gente a la final está acostumbrado al desorden, es la verdad. Sabemos, es que sí hay una incompetencia, es que la administración pública, como siempre, no cumple con su deber. Entonces, tenemos que a nivel local lograr esa conciencia de que lo público hay que respetarlo, que lo público hay que defenderlo, más allá que nos afecte nuestro estómago.
¿verdad? Entonces, y esto pasa por el conocimiento. Entre más conocimiento tengan los ciudadanos, más hábiles serán para poder defender el interés público. Es un asunto también de ética, ¿verdad? De exigir también al Estado que cumpla con sus competencias, que la haga bien, de manera moral. Y también el tema del capital social. Nosotros tenemos que fortalecer el capital social, empezar a confiar los unos en los otros, en identificar intereses comunes, porque cada uno va por su lado, por su propio interés, y no se piensa en el interés colectivo. Construir un interés colectivo es supremamente central en este momento, desde el punto de vista local. Desde el punto de vista nacional ya lo vemos más claro, pero lo local es mucho más, como no es tan claro, ¿no? ¿Sí? Eso te podía decir. Lo otro, el papel de las universidades, y eso tiene que ver con la anterior respuesta, el conocimiento de los ciudadanos. En la medida que los ciudadanos tengan conocimiento, cómo funciona su territorio, cómo funciona lo público, las universidades podemos cumplir un papel fundamental en esto, en difundir el conocimiento de los ciudadanos para que sean más competentes, para que defiendan el interés público, para que hagan control del gobierno. Yo creo que ese podría ser, es el papel de las universidades. Capacitar a las comunidades. Fíjate el caso de Playa Blanca. El caso de Playa Blanca es un clásico ejemplo de lo que puede ser un universitario, un estudiante de maestría que trabaja en una entidad, capacitó a las comunidades que habían ahí, las comunidades de usuarios. Y mira cómo está funcionando el asunto, cómo se han apropiado, cómo se han empoderado. Entonces, los estudiantes universitarios, los profesores, los que hacemos doctorados, no podremos quedarnos en el libro, sino ir a la sociedad, ir donde está la sociedad, donde están los problemas, y darle esa capacitación a las comunidades, a los ciudadanos, para que puedan ejercer sus derechos, ¿no? Y puedan desarrollar ese interés común que beneficia a todos. Cuando trabajamos todos por intereses comunes, todos nos beneficiamos, es un bien público. Entonces, yo te daría como esas dos respuestas. Muchas gracias, doctora. Y sí, totalmente suscribo esta última parte de la necesidad. En la medida que formemos personas, individuos, y por qué no decirlo, ciudadanos en toda la extensión, que sean conscientes de su papel político, y no hablo de política, digo, como la figura que llega al poder, sino en el ejercicio del poder democrático, pues vamos a poder ejercer alguna presión sobre estas anormalidades estructurales a nivel social, y a final de cuentas poder tener programas pues mucho más desde la perspectiva del territorio, mucho más resilientes, ¿no? Doctora Nubia, doctor Rodrigo, ¿algún comentario final para despedir a la doctora? Claro que sí, muchas gracias, doctor Héctor. Pues yo nada más quisiera comentar respecto a la charla, a la conferencia que nos brinda la doctora Luz Helena, esta parte por cuanto a cuál es la obligación que tienen todas las autoridades, ¿no? En el caso de México, nuestro artículo primero constitucional, de acuerdo con la reforma que tuvimos en el 2011, en el que, de acuerdo a la competencia que corresponde, ¿verdad?, a cada una de las autoridades, pues tiene la obligación de proveer, de garantizar todos los derechos humanos a las personas, ¿no? Pero partimos desde ese punto y bueno, quiero destacar sobre todo esa participación que debieran tener estas autoridades. Ahora, las políticas públicas, sí, es verdad, todas debieran ir encaminadas a resolver de acuerdo con el tipo de problema, de acuerdo al territorio, de acuerdo a la comunidad específicamente, pero también yo creo que debemos reflexionar de qué manera también
lo que comentaba usted, doctora, hace unos minutitos, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros como personas tenemos, ¿no? Me llama la atención muchísimo digamos, una manera de poder explotar este tipo de actividades que van a abonar para el uso común, ¿no? De todos estos entes. Y quiero destacar esta práctica que, bueno, como todos sabemos, las redes sociales han llegado a ser determinantes en este momento y bueno, si ya lo eran, ya lo era. Ahora con esta cuestión que estamos viviendo de la pandemia, la verdad es que ha sido muy, muy importante el papel que han jugado las redes sociales. Y a mí me llamaba muchísimo la atención, pues digamos que una actividad que se estaba promoviendo de poder salir a caminar, así como cualquiera puede ir, tomarse 10, 15, 20 minutitos para salir a caminar, esa actividad de llevarse una bolsita, por ejemplo, y conforme tú vas avanzando en tu comunidad, en la colonia, y yo voy más allá, ¿no? En estos espacios que son tan importantes, nuestras playas, y las cuales podemos hacer ese ejercicio, ¿no? De poder, aparte de ejercitarnos, poder tener un equilibrio, ¿no? En nuestra vida, porque no solamente debemos estar bien de manera emocional, ¿no? Sino también esa parte corporal y en la que nos debemos de sentir bien, ¿por qué no poder contribuir, ¿no? Con nuestro medio ambiente? A mí me pareció de manera fenomenal esta práctica que pude observar en redes sociales y que a lo mejor es algo muy sencillo, pero que si nosotros hacemos conciencia sobre esta situación, me parece que debemos comenzar desde casa. Si bien debemos y podemos nosotros solicitarle a nuestras autoridades para que en el ámbito de sus competencias se puedan respetar todos nuestros derechos humanos, yo creo que también es importante hacer esa reflexión y empezar desde casa, ¿no? Predicar con el ejemplo. Entonces, me parece muy importante eso que comentaba usted, porque pues son cuestiones éticas, ¿no? Que debemos desarrollar en nuestra casa, desde nuestra familia, ¿no? Entonces, comparto mucho esta situación y por supuesto, pues todas estas políticas públicas debieran ir encaminadas, ojalá que todas esas acciones de gobierno en todos los países pudieran resolver. En algunas ocasiones terminan en lo que son leyes, reformas que tienen que atender específicamente ese problema, pero en algunos momentos a lo mejor estas políticas públicas llegan a resolver y no es necesario, no siempre tiene que o va encaminado a lo que es alguna reforma a nuestra legislación. Sin embargo, es importante siempre estar atentos y por supuesto que estos trabajos en el que se desarrolla este conocimiento y en el que nosotros podemos detectar este tipo de cuestiones, me parece que enriquecen muchísimo nuestra vida. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por el comentario. Definitivamente las redes sociales es un instrumento y una herramienta para la democracia. Las políticas públicas pueden quedar escritas, pero realmente quienes hacen las políticas públicas y implementan son los ciudadanos y los funcionarios públicos. Pero muchas políticas ni siquiera nadie las entiende, tampoco las normas. Pero lograr desarrollar ese sentido ético de que somos unos seres humanos que también, que estamos en un entorno que debemos cuidar en nuestro entorno y debemos cuidarnos a sí mismos y a los demás. Entonces, eso es lo que tú decías de ir a la playa, disfrutar de la naturaleza y de cuidar a la naturaleza y no botar basura, por ejemplo, ni botar, por ejemplo, excrementos de perros, porque eso puede afectar también afectar el medio y la tranquilidad de los demás ciudadanos, ¿no? Eso puede ser desagradable, encontrar excrementos en los andenes, en las playas, en la playa. Entonces es como las redes sociales nos pueden ayudar a desarrollar ese sentido ético de que somos individuos en conexión con los demás, con la naturaleza y con los demás seres humanos.
Entonces, cuando desarrollemos este sentido de lo colectivo, de que no estamos solos, de que estamos conectados, de lo que hacemos nosotros, podemos afectar o beneficiar a otros más. Entonces, eso es importantísimo y las redes sociales creo que tienen un papel fundamental y creo que lo están logrando en cierta forma, aunque hay otros discursos contrarios, ¿no? Del individualismo, digamos, del egoísmo, del materialismo. Entonces hay un choque como de mensajes, que bueno, eso depende de quién, cuál mensaje, con qué se queda uno. Pero sí puede ayudar mucho a que las políticas públicas se concreten a través de la comunicación. Eso hace parte, el Internet y las redes sociales hace parte de la comunicación. Cuando se manejan bien las comunicaciones, la gente puede cambiar ciertos comportamientos. Muchísimas gracias por tu comentario, Nubia. Gracias, maestra Nubia. Doctor Rodrigo, ¿algún mensaje final? Sí, para concluir esta interesante plática y exposición de la doctora Luz, finalmente ella llegó a la conclusión o a la solución que muchos quienes investigan problemas de la realidad social, llegan a esta solución, que es la participación entre la comunidad, en este caso las personas que viven en las playas o que están preocupadas genuinamente por la situación de las playas y su gestión, los científicos, que son los expertos que te van a ayudar a diseñar las políticas públicas, y obviamente el gobierno. Entonces, con esos tres elementos, esos tres actores, pues cualquier política pública, cualquier solución, pues va a tener un efecto positivo, además de que, como lo dijeron ustedes dos, hay que ver en proyección al futuro, ¿no? Entonces, las playas finalmente tienen su función dentro del medio ambiente, dentro de la naturaleza. Cuidarlas, protegerlas, es obviamente cuidar y proteger a nuestra especie, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Maestra Nubia, Héctor, gracias. Tiene su micrófono apagado, doctora. No. Sí, decía Rodrigo que muchísimas gracias por este comentario final que resumió muy bien la conferencia. Y pues les agradezco a ustedes por estar acá, por hacer esta charla y una retroalimentación y una conversación muy agradable de cómo funcionan las instituciones y cómo las políticas públicas son implementadas y cómo se puede llevar una gobernanza en donde participen todos los actores involucrados para el bien común. Muchísimas gracias. Doctora, pues ya nada más cuando venga a México, doctora, no deje de visitar las playas de Veracruz. Sí, claro que sí. Allá voy a la Universidad de Jalapa para encontrarnos allá y que me muestren Veracruz. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Pues muchas gracias y esperemos que esta sea la primera de varias pláticas. Le agradecemos mucho en nombre de la Universidad de Jalapa. Que tenga buena tarde y pues saludos incluso al rector Pablo Vera, a Carlos Coronado en la ORI, y pues muchos saludos por allá a nuestra Universidad Hermana Magdalena, Colombia. Muchísimas gracias, Héctor. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, maestra Nubia, doctor Rodrigo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Maestra Nubia, gracias. Hasta luego. La maestría en Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas busca que los maestrandos comprendan las teorías básicas de la ciencia política, expliquen el desempeño del Congreso y del titular del Ejecutivo como elementos claves del sistema, así como que contrasten los diferentes tipos de gobierno que existen en la perspectiva internacional, entre otros conocimientos. Orientada a la profesionalización, este programa educativo se apoya en escenarios virtuales que aprovechan los beneficios tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y responde a las necesidades sociales regionales sin dejar de lado las condiciones tanto nacionales como globales.
La maestría en Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas está diseñada a partir de un currículo flexible, con ciclos cuatrimestrales de 14 semanas, teniendo una duración mínima de 4 cuatrimestres y una duración máxima de 9, lo cual permite al estudiante elegir su trayectoria académica cursando de 1 a 4 núcleos de aprendizaje por cuatrimestre, acorde con sus preferencias y necesidades. La modalidad virtual se caracteriza por contemplar en cada núcleo actividades de enseñanza-aprendizaje en ambientes 100% virtuales, a través de la comunicación sincrónica y asincrónica. La maestría cuenta con 5 campos normativos: Ciencia Política, Administración Pública, Políticas Públicas, Investigación y Ética. A su vez está conformada por 4 áreas curriculares: básica, disciplinar, especialización e investigación. Para concluir el programa de maestría en Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas, el estudiante deberá cursar un total de 15 núcleos de aprendizaje. Únete a esta nueva forma de estudiar con un modelo que se ajusta a tus necesidades y a los retos actuales. Únete a esta nueva forma de trascender. Universidad de Jalapa, saber para trascender.